La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles, perdón, 22 de junio del año 2022. Fíjese usted nomás, 22 del 22. Juégame el 2, diría Walter Mercado. Muy bien. Vamos a comentar hoy un tema que posiblemente va a ser de su interés. Yo suelo decir que la política, como expresión concentrada de la lucha descarnada por el poder, y no me salgan con que la política es la búsqueda del bien común y que no, eso son paparruchadas. La política es la lucha, la búsqueda del poder. Y es la actividad que saca lo mejor de la persona, pero también en no pocas ocasiones lo peor. Lo mejor cuando alguien sacrifica estabilidad, un futuro en los negocios, en la academia, etc., y se dedica a hacer actividad política. Y lo peor es, pues, cuando tenemos a aquella persona que traiciona, que anda haciendo perversidades con tal de llegar al poder, que traiciona, etcétera, etcétera. Seguramente usted conoce casos en ambas situaciones o en ambos elementos de la política. Viene a cuento esto por lo que hemos visto en las últimas quizá 2 o 3 semanas en relación con este asunto que prácticamente ya pasó, vamos a decir, ya fue sacado de la agenda y ahora van con otro personaje. Y ahorita diré quién es. Pero antes de llegar a ese segundo personaje, sorprende cómo, iba a decir, los extremos o los polos se unen, pero finalmente ambos polos son lo mismo. De repente aparece ahí una trinca infernal, 3 personajes, que vamos a decir de pasado medio oscuro, en algunos casos de los 3, y quizá en uno de ellos muy oscuro. De repente vemos al senador Osorio y vemos la conducta del senador Madero y por allá atrás declaraciones del ex gobernador Corral. Por supuesto que alrededor de ellos se ha dado una campaña donde varios opinantes en una confluencia rara, de repente se lanzan a defender la moralidad en la política cuando, como nos ha enseñado aquel gran analista de la política mexicana que fue el alazán tostado Gonzalo N. Santos, que dijo: en la política la moral es un árbol que da moras. Y muchos ahí se quedan, cuando la frase completa no es esa. Lo que dijo el general Gonzalo N. Santos es esto: en política, la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingada. Así lo dijo. Está escrito, como se suele decir en alguna ceremonia religiosa. Muy bien. Entonces, de repente, todo el mundo preocupado por la moralidad y las palabras altisonantes y la exhibida del actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y por allá surgen aquellos que, arropándose con un manto de moralidad, dicen: es que el desprestigio de la alianza con ese personaje ahí debe salir, le hace daño. Y por allá otros: hay que reconstruir el partido. Tiene que salir él para estar listos para dar la batalla y ganarla el 24. Y yo digo, ¿y no se mordería la lengua ese personaje que pretende dar clases de moral republicana a estas alturas? Y así, varios elementos. Y ninguno de esos opinantes ha dicho una sola palabra, porque sería la oportunidad ideal, así como se habla del desprestigio o el daño que podría causarle a la alianza Va por México, pero hay otra alianza donde hay 2 partidos que son el claro ejemplo
de vieja data, dirían en Yucatán, de vieja data, de la corrupción, de la sinvergüenzada, de participar en delitos mil, que son el dueño del Partido Verde y el dueño del Partido del Trabajo. El Niño Verde y Beto Anaya, como le dicen sus allegados. Pero de esos no hay palabra, esos no le causan daño a Morena, ese partido de personajes impolutos, puros, como solamente pueden serlo los de Morena. Es evidente, como diría el clásico, que cuando algo no suena lógico, suena a metálico. Y cuando vemos este grupo que acudió al PRI a hablar con su dirigente, o que se manifestaron en contra de él y de su permanencia, y empieza uno a preguntarle a gente que sabe cómo está la situación dentro de la fracción del PRI en el Senado de la República, y me dice: mira, Ángel, no te equivoques, deja tus análisis por otra cosa. Osorio quiere asegurarse la reelección para tener asegurado el fuero y que no lo toquen. La licenciada doctora, ahora Ruiz Massieu, lo que quiere es repetir, quedarse otros 6 años. La licenciada Paredes quiere quedarse también otros 6 años. Y por allá aquel que protestó y dio una conferencia de prensa, Lerdo de Tejada, pues quiere que Alito le restablezca el contrato que le canceló de varios cientos de miles de pesos al mes. Y ya me dijeron de otros, pero con esos ejemplos me quedo. De tal manera, pues, que esa falsa lucha por la moralidad se cae por su propio peso. Sin embargo, repito, me dan risa esos baños de moralidad política, de pureza, que algunos dicen y señalan con índice de fuego. Y no lo defiendo, Alito. Él parece que se sabe defender sin necesidad de que otros lo defiendan. Pero luego, de repente baja la oleada de críticas y señalamientos y se van tras otro personaje. Un personaje que no se le conoce actividad rijosa, que no se le conoce por su enjundia para defenderse. Recordará usted que en esa Semana Santa o la Semana Mayor, cuando estaba el problema este de la contrarreforma y si iban a conseguir los votos, etcétera, etcétera, este señor se fue a Disneylandia o alguna parte así con su familia y se desapareció 6 días. Y quien lo reemplazó, y además de manera muy honrosa y valiente, fue el doctor en Derecho Santiago Krill. Pero ahora van contra Marco Cortés. Y el que primero sale con una carta farragosa, exigiendo, cuando él ni siquiera está en el PAN ya, Gustavo Madero, que convoque a una reunión de expresidentes para aclarar esto de las derrotas. A ver, Gustavo, pero si tú voluntariamente te saliste de la fracción del PAN y te fuiste al Grupo Plural, y ahora le estás exigiendo al presidente de un partido donde militaste, donde todas las oportunidades políticas y puestos los obtuviste gracias a ese partido. Y luego le contesta el indiciado: yo invito a Gustavo a que sí, efectivamente, acepto su sugerencia y voy a intentar a ver que por qué no regresa, por qué no se reintegra. ¿Qué? Bueno, pero ese es un problema ya de Marco Cortés y del PAN. Estamos aquí ante una situación casi de una ópera bufa. Cuando uno ve a tantos hablar de defensa de la moralidad, de la ética política, y dice uno: a ver, carnal, que no te traigan un espejo, porque si te ves te vas a asustar de quién eres. Pero esto no es nuevo en la política mexicana. Así es la política mexicana. Una política de chismes, de mitotes, de prestar la pluma o el teclado al mejor postor. Y ya cuando pasa eso, agarramos a otro y ahí nos vamos. Columnas que supuestamente deberían ser de análisis político, parecen columnas de sociales.
o de chismes de TV Notas o TV Novelas. Pero repito, ese es el nivel de la política mexicana. Pero hay un gran error que cubre toda esta actividad. Si van ustedes un día a, no sé, Aguascalientes, Chihuahua, alguna ciudad en Veracruz, o en Tamaulipas, o en Sonora, Coahuila, a la entidad que quieran fuera de aquí del área metropolitana, se van a encontrar que este tipo de acusaciones y de chismes y mitotes, ¿saben ustedes que a la gente de carne y hueso, a los ciudadanos de a pie, en el resto de las entidades del país, no les interesa? Les vale. Están día a día buscando enfrentar los problemas que el precio de las materias primas, en el caso de los avicultores, de los porcicultores, de los engordadores de ganado. Los otros están preocupados por la elevación de las tasas de interés. Y más allá, los distribuidores de alimentos, de mercancías, de abarrotes, por el impacto de la inflación, etcétera, etcétera. Pero allá no se preocupan, no, es que la moral en el PRI que amenaza a Alito y que en la alianza va por México. No. Entonces resulta que ellos creen que efectivamente influyen en ciudadanos, y no es cierto. Influyen en el círculo hiperrojo, entre los mitoteros de café, pero fuera de aquí, para nada. ¿Y qué efecto negativo tiene esto? Que allá, fuera de este espacio pequeño, que es la Ciudad de México y una parte de la zona metropolitana, están 92, 93 millones de ciudadanos a los cuales nadie les tira un lazo. Nadie. En esas condiciones, pues, de repente aparece Claudio X González, según las notas periodísticas. No tengo yo acceso a lo que realmente dijo, pero ahí se le cita, diciendo que ni con la inclusión o la incorporación a la Alianza Va por México de Movimiento Ciudadano se derrotaría a Morena el 24. No lo sé. Allá los que integran la Alianza Va por México se encargarán de cuestionar a Claudio si efectivamente tiene elementos probatorios de esa aseveración. Resumiendo, pues, la política mexicana hoy está exhibiendo su peor faz. No solo de los políticos, sino de aquellos que viven a costa de esos mitotes y que les dan, en no pocos casos, pingües ingresos. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana jueves. Aquí nos vemos.